Hola, qué bueno encontrarnos para esta exploración que hemos preparado hoy. La materia prima de nuestro análisis son extractos del Diario Oficial de Colombia, la edición del sábado 30 de agosto de 2025. Como saben, este es el boletín donde se publican las normas, decretos y resoluciones que marcan, pues, el día a día legal y administrativo del país. Nuestra misión hoy es sumergirnos en 3 resoluciones que acaban de publicarse. Tocan temas bastante distintos, pero muy relevantes. Una busca redefinir cómo se mide el mérito para ser curador urbano. Ajá. Otra nos presenta el plan para asegurar la calidad de las estadísticas oficiales que usamos para entender Colombia en 2026. Y la tercera, esta pone reglas claras sobre cómo la oposición política puede usar los medios escritos del Estado para hacerse oír. Empecemos, si te parece, con los curadores urbanos. Aquí parece que se busca afinar quiénes toman decisiones claves sobre el desarrollo de nuestras ciudades. Se trata de una resolución conjunta. Están el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Notariado y Registro y Función Pública. Básicamente, establecen nuevos criterios para evaluar la trayectoria profesional y académica en los concursos para elegir curadores urbanos. Exacto. Recordemos rápido, son profesionales designados por 5 años después de un concurso y su rol es vital porque, estudian y aprueban las licencias de construcción y urbanismo. Una función pública clave, ya regulada antes, claro. Exacto. Y el punto de partida, según la resolución, es que las normas que ya existían pedían evaluar la experiencia y capacidad. Pero esta nueva resolución busca ir un poco más allá. Quiere definir cómo valorar objetivamente el mérito adicional. Adicional, o sea, por encima de lo mínimo. Justamente, lo que un candidato trae a la mesa por encima de los requisitos mínimos para siquiera poder participar en el concurso. La idea es puntuar la formación académica extra, otros títulos, posgrados y la experiencia laboral específica en desarrollo o planificación urbana que, digamos, supere lo básico exigido. Entiendo. Y es interesante notar que esta evaluación de méritos aplica solo a quienes ya demostraron los conocimientos básicos, o sea, los que pasaron la primera prueba del concurso. Es como decir, ok, ya sabemos que sabes lo mínimo, ahora veamos qué más aportas. Entiendo. Entonces, ¿cómo se mide concretamente ese extra? La resolución lo divide en 2 grandes bloques, ¿no? Sí. Formación académica que pesa un 40% y experiencia profesional con un 60%. Ah, o sea que le dan más valor al hacer que al estudiar adicionalmente. Parece que sí. Cada bloque se califica hasta 100 y la nota final es una combinación ponderada de ambos. A ver, si miramos la parte de educación, cuenta la formación formal adicional al título profesional que se necesita para ser curador. Eso es. Hablamos de un segundo pregrado, especializaciones, maestrías, doctorados, lógicamente de instituciones reconocidas, y, si son títulos del exterior, tienen que estar convalidados. Se prueba con diplomas o actas de grado, y hay un puntaje específico para cada nivel. Otro pregrado suma bastante. Una especialización menos, la maestría más, y el doctorado da el máximo puntaje, 100 puntos. 100 puntos. Se pueden sumar puntos por varios títulos, pero el tope para este factor es 100. Sugiere que se valora mucho la alta especialización, un doctorado, por ejemplo. Claro. Y ahora vamos al factor con más peso, la experiencia. Ese es 60%. Aquí lo que se busca es valorar el tiempo de trabajo adicional al mínimo requerido y, ojo, muy específicamente en actividades de desarrollo o planificación urbana. No vale cualquier experiencia, entonces. No, tiene que ser en ese campo. Y la forma de acreditarlo es muy estricta. No basta con decir «trabajé aquí». Me imagino. Se necesitan certificados muy detallados de las empresas, fechas exactas, cargos y una descripción clara de las funciones desempeñadas en cada periodo con firma responsable. Para independientes, una declaración juramentada. O sea, bien documentado. Muy documentado, es interesante que un contrato simple no es suficiente. Se necesita la certificación formal o la liquidación que cumpla todo esto. Y además, las entidades pueden verificar que la información sea cierta. Buscan evitar el papel aguanta todo, ¿no? Claro, total. Y la puntuación premia la duración de esa experiencia extra. Empieza con 20 puntos para quienes tienen entre 1 y 25 meses adicionales y va subiendo. Por ejemplo, tener entre 36 y 45 meses extra, o sea, entre 3 y casi 4 años, ya da 60 puntos. Ya es un buen puntaje. Y superar los 5 años y medio, o sea, más de 66 meses, otorga los 100 puntos máximos en este factor de experiencia.
Claramente, se valora mucho la trayectoria sostenida en el campo. Tiene sentido. Buscan gente con un recorrido sólido, con cancha, entonces el resultado final combina estos puntajes de educación y experiencia, dándole más peso a la segunda. Y esta nueva forma de evaluar empezó a regir, ya mismo, al día siguiente de publicarse. Un cambio importante para los futuros concursos de curadores. Bueno, dejamos el urbanismo y pasamos a algo que nos afecta a todos, aunque a veces no seamos tan conscientes: la calidad de las estadísticas oficiales. El DANE, nuestro Departamento Nacional de Estadística, ha lanzado el plan para evaluar esta calidad en 2026. Así es, el PCE, Programa Anual de Evaluación para la Calidad Estadística. ¿El PCE? Suena importante. Y lo es crucial. Como bien dice la resolución y la Ley Marco de Estadísticas, la Ley 2335 de 2023, las cifras oficiales son nuestra ventana para entender cómo va el país en lo económico, social, demográfico, ambiental. Son la base para diseñar políticas públicas, para tomar decisiones empresariales, para evaluar si las cosas funcionan o no. Sin datos confiables estamos perdidos. Exacto, navegamos a ciegas. Pero ojo, no cualquier número es una estadística oficial. La ley es clara en eso. Para hacerlo, debe cumplir varios requisitos. A ver. Ser producida por el DANE o una entidad del Sistema Estadístico Nacional, el CEN, que agrupa a muchas entidades que producen datos. Debe estar incluida en el Plan Nacional de Estadísticas, seguir estándares técnicos y éticos nacionales e internacionales. Y aquí viene lo fundamental de esta resolución que estamos viendo. Debe haber obtenido una certificación de calidad emitida por el DANI. O sea, un sello de calidad. Prácticamente. El DANE actúa como el rector técnico, el que pone las reglas y, crucialmente, el que evalúa y certifica esa calidad. Lo fascinante aquí es cómo se está formalizando la confianza. Ya no es solo decir esta cifra es del DANE o es de tal ministerio. Ahora habrá un sello explícito de calidad basado en una evaluación rigurosa para muchas estadísticas clave del país. Entendido. Entonces, este PC 2026 es básicamente la hoja de ruta que dice: estas son las operaciones estadísticas que vamos a auditar el próximo año para ver si merecen ese sello de calidad. ¿Y cómo es esa auditoría? Muy compleja. Tiene su método. La base es una norma técnica del propio DANE, la NTC-PE 1000. Pensemos en ella como el manual de buenas prácticas para producir estadísticas. Ok. Está inspirada en principios de la ONU y modelos internacionales sobre cómo se debe hacer todo el proceso, desde que se planea hasta que se publica el dato. Y aplica a todo: censos, encuestas, datos que vienen de registros administrativos como los de salud o educación, e incluso fuentes más nuevas, como sensores y demás. Entiendo. ¿Y el proceso de evaluación en sí? Se describe como sistemático, independiente para asegurar objetividad y documentado. Sigue estándares internacionales de auditoría, la ISO 19011. Simplificando, tiene 3 grandes etapas. Vale. Primero, la planeación. El DANE se coordina con la entidad que produce la estadística. Acuerdan el alcance, los costos, se pide toda la documentación técnica, metodologías, manuales, todo. Se asigna un equipo evaluador y se define un plan detallado. Preparación. Exacto. Luego, la ejecución. Aquí es donde los evaluadores se meten de lleno. Revisan los documentos, miran las bases de datos para ver si se aplican los procedimientos como dicen los manuales, e incluso pueden hacer visitas en sitio para verificar cosas o aclarar dudas. Es un chequeo a fondo. Una auditoría en toda regla. Totalmente. Y finalmente, la certificación y seguimiento. Un comité de certificación, que se supone imparcial, revisa todos los hallazgos y decide si otorga o no el certificado de calidad. Si lo da, no termina ahí. Hay seguimientos periódicos, vigilancias, para asegurar que se mantienen los estándares y que se corrigen las debilidades encontradas. Ah, bien. Las entidades también deben autoevaluarse anualmente. La certificación dura 5 años generalmente, salvo que la estadística se produzca con menor frecuencia. ¿Y qué gana una entidad con pasar por todo esto? Digo, más allá del prestigio, ¿qué beneficios concretos hay? Bueno, se menciona el reconocimiento como productor oficial, lo que da más peso a sus cifras, claro. Internamente les ayuda a mejorar sus propios procesos, porque la evaluación saca a la luz dónde están las fallas o las áreas de mejora. Tiene lógica.
Y de cara al público y a quienes usan los datos, investigadores, periodistas, empresas, otros organismos, genera más confianza. Incluso si no logran la certificación a la primera, el proceso les sirve para saber exactamente dónde tienen que, digamos, poner las pilas. Y el plan para 2026 es ambicioso, ¿no? Mencionaste que cubre varias áreas. Sí, la tabla que incluye la resolución es larga. Hay operaciones estadísticas muy diversas programadas para evaluación. Del propio DANE, por ejemplo, la cuenta satélite de TIC o la encuesta mensual manufacturera. Pero también de otras entidades. Las estadísticas de lesiones fatales de medicina legal, el inventario bovino de Fedegan, el registro consular de Cancillería o indicadores sobre propiedad rural de la UPRA. Es un abanico muy amplio. Se ve que van en serio con esto de la calidad. Sí, y hay un par de puntos prácticos a destacar. Uno es el costo. La resolución indica que la entidad evaluada debe pagar por este proceso de certificación. Ah, sí, y es mucho. Según una norma anterior que citan, esto ronda los 28 salarios mínimos mensuales legales vigentes, más impuestos. No es una cifra menor. No para nada. Lo que sugiere que las entidades deben presupuestarlo y tomarse en serio este compromiso con la calidad. Refleja una inversión tangible en la credibilidad de la información pública. ¿Pero el DANE los apoya de alguna forma? Sí, y eso es importante. No están solas las entidades. El DANE también planea un gran programa de capacitación en 2026 para ayudar a las entidades del Sistema Estadístico Nacional. ¿Capacitación en qué? En todo lo relacionado con esto, sobre la norma de calidad de NTCP 1000, sobre cómo mejorar sus procesos estadísticos, cómo usar mejor los registros administrativos para generar estadísticas, cómo diseñar buenos indicadores, cómo anonimizar datos para proteger la privacidad, usar clasificaciones estándar internacionales para que las cifras sean comparables con otros países, manejar estándares de datos como SDMX o DDI, ética estadística, enfoque diferencial. Es un acompañamiento robusto, la verdad. Suena muy completo. Es un esfuerzo grande por sistematizar y garantizar la calidad de la información que al final sustenta tantas decisiones. Y esta resolución del DANE ya está vigente también. Perfecto. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, nos vamos al terreno de la política y la comunicación. Tenemos una resolución del Consejo Nacional Electoral, el CNE. Esta busca poner en práctica un derecho fundamental para la oposición, poder expresarse usando los medios de comunicación escritos que pertenecen al Estado. Exacto. El contexto legal es clave aquí. Todo parte del Estatuto de la Oposición, la Ley 1909 de 2018, que explícitamente les da a los partidos declarados en oposición el derecho a acceder a los medios de comunicación del Estado, y le encarga al CNE asignarles espacios adicionales a los que ya pudieran tener por otras vías. Adicionales. Sí, adicionales. Y la Corte Constitucional, cuando revisó esa ley, reforzó mucho la importancia de esto. Dijo que permitir que la oposición use la radio, la TV y la prensa estatal es vital. Es la forma de asegurar que sus críticas, sus propuestas, sus fiscalizaciones lleguen a la gente y puedan ejercer un control real sobre el gobierno. Claro, para el equilibrio democrático. Fundamental. Sin ese canal, argumentó la Corte, la democracia y la división de poderes se debilitan. El problema práctico era que la ley no decía cómo aplicar esto específicamente a los medios escritos, periódicos, revistas impresas o sus versiones digitales. Ah, había un vacío ahí. Había un vacío. El CNE tuvo que aclararlo. Confirmó que sí aplica a estos medios escritos estatales. Pero, y aquí viene una distinción importante que hizo el CNE, no aplica a las páginas web institucionales o a las redes sociales oficiales del gobierno. ¿Y por qué no? Parecería lógico. Bueno, la argumentación del CNE es que esas plataformas, la web de un ministerio, su cuenta de Twitter o Facebook, son herramientas de comunicación administrativa del propio gobierno, canales de información oficial. No son, según ellos, medios de comunicación social con pluralismo y autonomía editorial, como sí podría serlo un periódico o una revista estatal, si existiera. Es una diferencia sutil, pero crucial en la práctica. Entendido. Una delimitación interesante. Entonces, esta nueva resolución busca llenar ese vacío y decir cómo, cuándo y cuánto espacio tendrán los partidos de oposición en esas publicaciones escritas del Estado. Reafirma que el Gobierno Nacional tiene la obligación de garantizar ese acceso. ¿Y cómo se reparte el espacio? La fórmula que establece la resolución es curiosa. Primero, el derecho se activa solo cuando el gobierno decide hacer una publicación escrita en un medio estatal. No es que la oposición pueda exigir publicar cuando quiera. O sea, dependen de que el gobierno publique algo. Exacto. Se cuelgan, por así decirlo, de las publicaciones que haga el gobierno.
Y el cálculo es así. Por cada 4 páginas que publique el gobierno, se genera una página, o unidad base, como la llaman. Una proporción fija, ¿25%? Eso es. 25% del espacio gubernamental se traduce en espacio opositor. Si el gobierno saca una revista de 12 páginas, le corresponden 3 páginas a la oposición en total. 12 dividido 4 da 3. Parece claro. ¿Y cómo se dividen esas 3 páginas entre los distintos partidos de oposición? Ajá, aquí un detalle clave. Esas páginas resultantes se dividen de forma igualitaria entre todas las organizaciones políticas declaradas en oposición que tengan representación en el Congreso u otras corporaciones públicas. Igualitaria, sin importar el tamaño del partido. Sin importar tamaño, les toca lo mismo a todos los que estén en oposición y tengan representación. Si el cálculo da fracciones de página, se redondea al entero más cercano. Eso podría generar situaciones raras, ¿no? Si hay, no sé, 3 partidos de oposición y les tocan 2 páginas a repartir, ¿cómo divides 2 páginas igualitariamente entre 3? La resolución no entra en ese detalle fino, parece. No lo detalla. Ahí puede haber un tema práctico a resolver. Sí, ese punto del redondeo y la división igualitaria podría ser complejo en la práctica. ¿Y cómo es el procedimiento para que esto funcione? El día a día. Bueno, el gobierno tiene que avisarle al CNE con 10 días hábiles de anticipación que va a publicar algo. Debe dar todos los detalles técnicos, cuántas páginas va a tener la publicación, el formato, las dimensiones y, muy importante, la fecha y hora de cierre editorial. Para que todos sepan las reglas del juego, notifica a los partidos de oposición dándoles 5 días hábiles para preparar y entregar su contenido. Les dice cuánto espacio les tocó a cada uno y las especificaciones técnicas que deben seguir sí o sí. ¿Y el contenido? ¿Hay restricciones? Los partidos entregan su material. Se pide que usen un lenguaje objetivo y respetuoso, aunque se aclara que se garantiza la libertad de expresión. Un punto importante. Si un partido no usa el espacio que le tocó en esa publicación, lo pierde. No se acumula. No se acumula ni se puede ceder a otro partido. Espacio usado o espacio perdido para esa edición. Entendido. Además, la publicación final debe indicar claramente que contiene páginas de la oposición y en qué parte se encuentran. Y algo fundamental sobre los costos. ¿Quién paga esto? Lo paga el gobierno nacional con el presupuesto general. La producción de estas páginas de la oposición no le cuesta al partido opositor. Eso es clave. Muy clave. Y para que no quede solo en el papel, el CNE hará seguimiento. Pedirá informes trimestrales a Presidencia sobre cómo se está aplicando esta norma, si se están dando los espacios, etc. Y si los partidos sienten que no se está cumpliendo, pueden usar los mecanismos de protección de derechos que ya existen en el Estatuto de la Oposición. Bien, parece un sistema bastante estructurado. Y esta resolución del CNE también entró en vigencia inmediatamente. Marca un paso más en la implementación concreta de los derechos de la oposición en Colombia. Bien, hemos cubierto bastante terreno hoy. Entonces, ¿qué significa todo esto? Exploramos a fondo 3 normas recientes del Diario Oficial. Una que ajusta, digamos, las tuercas en la selección de curadores urbanos, buscando primar la experiencia y la formación adicional. Ajá. Otra que estructura un sistema ambicioso para certificar la calidad de las estadísticas oficiales, algo clave para la toma de decisiones informadas. Y una tercera que reglamenta un aspecto vital del juego democrático, la voz de la oposición en los medios escritos del Estado. Mi reflexión es que, aunque vienen de áreas muy distintas, urbanismo, estadística, política, estas 3 resoluciones comparten como un hilo conductor, ¿no? Muestran una tendencia hacia una mayor formalización, hacia la búsqueda de criterios más objetivos y transparentes en la gestión pública y en el funcionamiento mismo de la democracia. Interesante perspectiva. Sí, ya sea definiendo el mérito de forma más clara, certificando la calidad de los datos que usamos todos, o garantizando el acceso a la información y al debate plural, se percibe un esfuerzo por establecer reglas claras, por crear mecanismos de evaluación y por asegurar garantías de derechos. En el fondo, creo que buscan fortalecer la legitimidad y la confianza ciudadana en las instituciones. Y como reflexión final, para quienes nos escuchan, vimos hoy cómo se busca mejorar procesos a través de reglas sobre mérito, calidad y pluralismo. Pensando en esos principios, ¿qué otros mecanismos de control, de evaluación o de acceso a la información se podrían implementar o quizá fortalecer en Colombia? ¿Dónde más necesitamos reglas más claras o mejores formas de verificar que las cosas se hacen bien para seguir construyendo esa relación de confianza y efectividad entre el Estado y la ciudadanía? Queda la pregunta abierta.
Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Hasta la próxima.